오야수가 도디 Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estaremos presenciando lo que es el concurso de danza de la zona 28 del distrito de Munó. Está la escuela de Cerro Caña, Puerto Rica, Cerro Algodón, Las Trancas, Cerro Mosquito, Cerro Caña, Chichica, el Instituto Profesional y Técnico de Chichica, los que estarán participando en este concurso de danza Hegi en la escuela primaria de Chichica, sin celebración de los pueblos indígenas de la República de Panamá. Se realiza este evento en el IPT de Chichica. Los docentes más que nadie están, cada uno de los docentes de las escuelas del distrito de Munó estarán presentando sus diferentes danzas, sus diferentes bailes, y aquí estaremos presenciándolo, así que no se van a perder ninguno de los detalles de este. Bueno, en este mes que celebramos el Día de los Pueblos Indígenas o el mes de los Pueblos Indígenas, estamos muy alegres y esperamos que de verdad los docentes que trabajan en la zona indígena valoren y aprecien y sobre todo que enseñen la cultura noble. A la escuela de la zona 28 y todas las escuelas están invitadas para que participen con sus exposiciones, con las danzas, con la gastronomía, con la artesanía, que son de la escuela 28, de la zona 28 del distrito de Munó. El impacto es que los docentes están dando muestra de que ellos están aprendiendo la cultura noble y que están practicando la interculturalidad. Por una parte ellos enseñan lo que es la cultura general panameña, pero también están aprendiendo lo que es la cultura ancestral de la comarca norte. Sí, la danza de manera general tiene el nombre de Hegi, que son los pasos que tienen que ir dándose coordinadamente. Y luego del Hegi entonces avanza a la siguiente danza, que puede ser la danza del Trobare, danza del Meselé, que son algunas de las danzas tradicionales de las más antiguas. Kundego timbragotre merire brare madare nitre dirigo quellate kodolateri nede muno nede to hagen madare toromie ai sede non nede to toromie nivda neda one sirivita nyu bomiga dara to quedre no vedre dirigo ne abu to sirivire huariudi quella huariudi sede hu hape diga huariudi sede au corese. Totre hundare, totre hundare au me vengande au totre toro mi madare nina mato tenete hunda daño sirvi consen sirvi daño tirete algo vomiga ta cuedre madare. Vamos a presentar Caracol, mariposa del museo.
Au dirigotre topolotu disete au toromie. Aquí estoy yo con el señor Arcángel, uno de los espectadores, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve este concurso, señor Arcángel? Muy importante, muy importante. ¿Cuántos tipos de baile hay en realidad? En realidad, ¿cuánto hay? Porque aquí hay baile de la tortuga hay baile. ¿Cuántos tipos de baile hay en realidad? Vamos a preguntar aquí al compañero. Ahí tenemos al señor Alejandro. ¿Ya vendió el sombrero, Alejandro? Ya, gracias. Ya, ¿y cuánto lo vendió? $20 dice que se lo vendió el maestro. A las horas $20. Yo vendí barato. ¿Cuánto sería? ¿3 o 4? 4. ¿Cuáles son? Primer baile. Primer baile ya hargate de 3 horas. Ajá. Gosto tomate ni hayi yo. Terera. Tiene pone color. Ni no es terera ahí. Y cuida de cara boloni. Mata horta. Pero no me litre diri cuando to no ya nyar ko ya ini mau ni sih. nyara dre. Voy por aquí con la gente de Cerro Caña. Ellos son los actuales campeones. Dice que van a retener el título en este año 2019. Maestro, ¿cuáles son las expectativas del día de hoy? Bueno, primeramente dándole gracias a Dios, bastante hermoso el día, ¿verdad? Compartiendo aquí con los diferentes compañeros de la zona, ¿verdad? Ya que estamos celebrando el Día del Pueblo Indígena. Bueno, pues estamos resaltando lo que es la tradición y costumbre de nosotros acá en la zona. ¿Y creen que van a ganar hoy? Esa es la idea, hay que ser positivo en ese tipo. Pero sí ¿Qué tipo de danza van a presentar hoy? Bueno, vamos a presentar la danza del borracho, el trabajo, el aquí, también tenemos colibrí, entre otros. En la danza del borracho no traen una chichabrú. No, de eso no traemos. Bueno, nosotros llegamos a concursar para llevarnos El primer lugar. Somos los actuales campeones de este concurso y vamos a mantener la cosa. La escuela primaria de Chichica, los docentes de la escuela primaria de Chichica son los que están presentando la danza. Nidre Dirigo, Atoy Digaga, Munang Ototenet, Autotoro Miematare.
Sí, mi impresión es que vamos a ganar y vamos seguro con el primer lugar. ¿Qué tipo de baile van a presentar? 5 Cinco tipos de baile. ¿Cómo Esperamos se que llama? salgamos bien. ¿Cómo El se llama ese trabajo, el borracho, el ki, la perdiz y el colibrí. Dirigo torneo dirire quella idea di sede, ne tengo detto toro mi mandare nede, mandare con nede a okide sirvino ne qui in quere, todre nede toro mie, non ho crode e guagore muy llorado. Amravandre, Nedawa, Uekira, Nyo Monsomerire, todavía Namare Nugeha Koi Diaune, Meye, Aunerune, quise de Kuwe nombre no me cri, ya Condi, era Medre, Kuwe Nao Condi, Monsomeye, todo no van por ahí. Monster estudiando, abdo, manchi con el niu, adigro, nabugo, monster estudiando. Akondi, monster no me nuke. Uya kondi, monster me yere namare. Manchi con el niu, monster nyata mani, estudiai aune. Ye olo hago nombre. Abone kuita abone ye namare tiribikya ya yo media ya gete ya now
Monto yer padre, hasta tige mataba. Era maestre donde ngove lleva kitano. Era maestre manchino remonto vienda me llega pero vale. Kuwerie. Kuwerie ni muy llega. Sada begini, sada begani, pya sada fugaram gedotenu, pya tui hama kale kori, pya tui hama se kori. Hay algo que me tiene intrigado, algo que no entiendo. ¿Qué se dice en esa canción, en el K? ¿Qué es lo que se interpreta y qué podemos nosotros? Yo no lo entiendo. O sea, la mayoría no lo entiende en qué idioma es, si es un buglé o qué idioma es. Ese es un idioma buglé. En ese idioma, en ese canto, hablamos sobre el caracol, sobre las costumbres de antes, sobre el baile. Empieza a mencionar los bailes, los pasos que hacemos. Eso es lo que menciona el canto. Por ejemplo, cuando decíamos Balacuame, quiere decir el caracol. Balacuame. Balacuame. El caracol, y es la vuelta donde da. El canto quiere decir cada paso que cambiamos. Eso quiere decir cada. O sea que a medida de que se cambia un paso, también cambia la letra de la canción. Sí. Me encuentro con el joven Nicanor. ¿A qué escuela representó hoy? A la escuela de Cerro A la escuela de Cerro Algodón. Él carga algo importante, algo especial que se usa en la balsería, ¿verdad? En la balsería es esto que está aquí, ¿verdad? Esto que ustedes pueden ver aquí, es el nicho este que está aquí, ¿ves? El kura guataye, kidata hadruda, kidata hanwara, llevidin ngavedani en krunda, ngavedani en krungite, ngavedani aise de nemia da hakuda recuerdo. Sí, yo me siento bastante ngove, en el baile lo demostré, bailo el ngove también, cuando uno se prepara, me he visto también en ngove. Sí, pocas palabras en ngove conozco, pero lo importante es que sigamos adelante llevando la cultura. Una palabra en ngove que se sabe, maestro. Bueno, Brare, que es varón, y Mary, que es mujer, y Mary, eso es lo más mujer importante. Mía, Mary Tigüe, Mary Tigüe. Lastimosamente aquí en la escuela preguntamos a los niños que hablan ngove para hacer oratorias en ngove y muchas cosas en ngove, y la mayoría dicen que no saben hablar ngove. Eso quiere decir que en los hogares se está perdiendo la cultura ngove, y no debe ser, ¿verdad? No estoy hablando de todos los hogares. En muchos hogares se sigue cultivando, pero en muchos se está perdiendo. Así que tratemos, por favor, de cultivar la cultura, como en las provincias centrales se cultiva la décima, que es algo que a mí me agrada y yo lo hago, porque soy del área de Montijo. Asimismo, los ngove deben seguir cultivando su dialecto ngove, su idioma ngove, y también la vestimenta, que es muy linda y que no debe desaparecer. Bueno, ya hemos terminado aquí en el IPT Chichica el concurso de baile Hegi Taoromie de la zona 28 de los docentes. Resultó ganador nuevamente por segundo año consecutivo la escuela, el Centro Educativo Básico General de Cerro Caña, y Vieraudi volvió a alzarse con el triunfo en este concurso de Taoromie 2019 en el IPT Chichica. Así que pronto estaremos subiendo más videos, así que disfrútenlo y bendiciones.